vamos a continuar con la presentación. Aquí vemos en este slide, tenemos básicamente dos preguntas. La primera es, ¿qué es el cold tubing? Y la segunda, ¿qué es la unidad de cold tubing? Bien, el cold tubing como tal usualmente se define como una secuencia continua de tubería de diámetro pequeño que básicamente conecta una serie de equipos tanto en superficie como en fondo, que bueno, también asocia trabajos que bien sean de perforación, trabajos de reparación, de completación o de recondicionamiento, y bueno, pues pudiéndose usar tanto en la parte bien sea onshore o como también podemos usarlo en la parte offshore. Esta tubería, bueno, generalmente es construida de una aleación especial. Básicamente la mayoría son de acero al carbono, lo que, bueno, permite que posea características de flexibilidad y, bueno, eso más adelante les voy a explicar un poquito acerca de la manufactura de estas tuberías para que, bueno, porque es importante conocer porque estas tuberías están sometidas a diferentes esfuerzos a lo largo de su uso en la actividad que se le vaya a dar. Bueno, por otro lado, tenemos una unidad de cold tubing, o básicamente respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué es la unidad de cold tubing? Que, bueno, la unidad de cold tubing no es más que una unidad hidráulica, donde todos, o bueno, la gran mayoría de sus componentes se mueven por potencia hidráulica, en donde básicamente, principalmente tiene una cadena continua que bueno, permite el funcionamiento de una tubería o me parece que en este caso en Argentina le llaman un caño, no estoy muy seguro, algo así, algún día me comentaron. Y bueno, tiene la particularidad de que básicamente esta tubería es continua, es decir, son 12, 15, 20,000 pies de tubería continua en donde no existe ningún tipo de codo, no existe ningún tipo de diámetro externo diferente, no existe ningún tipo de restricción como tal. Y bueno, pues nos permite realizar un trabajo continuo. Ok, bueno, también cabe destacar que en este tipo de tubería es también un tubo cilíndrico a través del cual se pueden bombear muchos fluidos que básicamente son de gran utilidad para el acondicionamiento, para el mantenimiento, para la limpieza, en fin, o sea, es decir, básicamente para la reparación de un pozo, que bueno, este puede ser inyector, puede ser productor, bien sea de agua, de crudo, o de gas o de toda la emulsión que básicamente esté aportando el yacimiento. Y bueno, inclusive no solo tenemos básicamente la ventaja de que no solamente se utiliza en pozos que ya estén completados, es decir, o sea, pozos que ya tienen su vida útil, sino que también puede ser utilizado en pozos que van a ser construidos o perforados. Y bueno, adicionalmente también cuenta con este tipo de unidades, ¿no? Bueno, nos permiten trabajar no solamente en pozos controlados, sino también pozos vivos, donde, bueno, ya sabemos que un pozo vivo su presión es diferente de cero, ¿no? Ok, aquí en esta parte de la presentación vemos una unidad de cold tubing. Esta unidad de cold tubing es de tierra. También, como les dije, existen unidades en la parte offshore, en la cual, bueno, en este slide las partes principales o los equipos que están montados sobre la unidad y están distribuidos están a continuación aquí. Bien, el primer punto que vemos ahí es la unidad de potencia o el Power Unit, la cual está ubicada en la parte de atrás del cabezal del tráiler, que no es más que un motor de combustión interna con una transmisión que básicamente acopla bombas hidráulicas que son las encargadas de suministrar o energizar básicamente todo el sistema hidráulico necesario para que el resto de los componentes se puedan mover. Posteriormente, ahí viene la cabina de control o el control room, que es la que está por encima, no sé si logran ver ahí, diagonal a la escalera, esa caseta negra, donde, bueno, tenemos la facilidad de operar, monitorear y controlar diferentes sistemas de operación a través o mediante un panel de control, como lo vimos también en el video, donde, bueno, también tenemos la facilidad a través de este panel de control de manejar, verificar parámetros operacionales como, bueno, por ejemplo, podremos manejar el torque, controlar la presión de cabezal,
la rata de penetración, el peso de la tubería, la tensión, qué sé yo, profundidad, caudal de bombeo. Bueno, entre otros parámetros que básicamente son necesarios para llevar a cabo las diferentes operaciones a realizar en los pozos. Después tenemos el carrete de tubería, o también llamado working reel, que no es más que un carrete conectado a una rueda dentada que conecta un motor hidráulico a través de una cadena para que se realice su movimiento. Más o menos, como para que tengan una idea, es similar al movimiento de una rueda trasera de una bicicleta, en donde básicamente tenemos un conjunto de engranajes que, mediante la conexión de una cadena en un extremo y en el otro extremo unos engranajes más grandes, y por el componente humano que es la fuerza, pues logramos el movimiento de la rueda trasera de la bicicleta. Este caso es similar, es un motor conectado a una cadena y la cadena pues a su vez conectada al carreto de tubería, y pues bueno, se genera el movimiento. Y bueno, básicamente este carreto de tubería sirve para almacenar la tubería, mantener también la tensión en la tubería, bien sea entre el carreto y el inyector, aportar con circulación de fluidos mediante uniones giratorias, o también llamados swivels. La medición de profundidad también nos arroja este carreto. Básicamente tenemos justo, no sé si logran ver el cursor, aquí hay un medidor también de cuánto de tubería está ingresando hacia el pozo. Este sistema le llamamos sistema level wind, que es básicamente, bueno, un sistema que nos permite maximizar la capacidad del carreto, previene daños a la tubería, bueno, entre otros datos. Y bueno, en la cuarta parte tenemos el inyector, o el inyector head, también como se le conoce en inglés, que es una de las partes importantes del coil tubing, que básicamente sirve para sostener y movilizar la tubería continua, bien sea, como les expliqué, dentro o fuera del pozo, a través de la potencia y la fuerza necesaria para realizar el movimiento de este. Además, bueno, también controla la velocidad de ascenso y velocidad de descenso de la tubería en el pozo. También soporta el peso de la tubería continua. Y bueno, adicionalmente, en la parte de abajo de la cabeza inyectora es un lugar donde podemos colocar una de las barreras para lo que es la presión que viene del pozo, que lo conocemos como stripper, el cual, bueno, ya vamos a ver más adelante con más detalle. Y finalmente, en esta quinta parte, tenemos los equipos de control de presión, o los Control Pressure Equipment, que son operados hidráulicamente desde la cabina de control. Bueno, básicamente los cuales también vamos a ver un poquito más, bueno, esto sí vamos a ver más a detalle, porque básicamente el webinar es de esta quinta parte. Como tal, estos equipos, si se fijan, no forman parte de la unidad de coil tubing, están en la parte externa, pero como tal sí forman parte de la unidad de coil tubing como tal.